Continuamos con la exposición del libro, la primera carta a los Corintios, como sale ahí la referencia del capítulo 15, del verso 1 al 11, vamos a dar lectura hoy día. Y le invito a que leamos todos juntos, como está ahí presentado en la pantalla. Y demos lectura a la 1, a las 2, a las 3. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois santos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a 12, después apareció a más de 500 hermanos padres, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al único de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia me ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Viviendo según el Evangelio. Si hacemos memoria de las exposiciones anteriores de Corintios, el apóstol Pablo estaba poniendo en orden a la iglesia, los hermanos de Corinto. Gracias. Está muy fuerte. Ya. Haciendo memoria de las exposiciones, podemos recordar que siendo Corinto una ciudad tan prominente, donde podríamos decir que era la nueva Atenas, la nueva capital griega, donde se desarrollaba una gran economía, donde existía una gran búsqueda de conocimiento y sabiduría humana, una ciudad que estaba en búsqueda de grandezas. Y podríamos decir que actualmente era una ciudad cosmopolita, una gran capital a nivel mundial. Pero Pablo tenía que llamar la atención de nuestros hermanos de Corinto respecto de eso, de no dejarse arrastrar por esas nubes, esas luces, por decirlo de alguna manera, de no dejarse cautivar por el mundo. Y por eso pone en orden a los hermanos y empieza a presentar una serie de principios y enseñanzas sobre temas que ya había abordado anteriormente, y dando respuesta también a muchas preguntas que los hermanos de Corinto estaban haciendo. Y de los versos anteriores a este capítulo, vemos que él empieza a ordenar el tema del culto, el desarrollo del culto dentro de la iglesia, cuando los hermanos se reúnen. Y el uso de los dones principalmente, llamando a los de Corinto a ordenar y a desarrollar un culto ordenado y decente. Si recuerdan la lectura de anteriores, las cosas que estaban sucediendo, y cuán necesario era poner la vista de los hermanos no en la actividad, sino que en el propósito de por qué se reúnen. Dicho eso, Pablo tuvo que denunciar esos abusos y así ayudar a los hermanos a desarrollar un culto de forma adecuada. Pablo una vez más pone en perspectiva a la iglesia de Corinto, llevándolos al mensaje del Evangelio
que les había sido predicado, un mensaje conocido, poniéndolo el mensaje del Evangelio como centro y dándole la importancia que corresponde en los corazones distraídos de los hermanos de Corinto. Y esto por decirlo de una forma suave, corazones distraídos. Ya que al parecer lo habían olvidado y les había llevado a perder el rumbo como hijos de Dios, con vidas desordenadas e inmorales, menospreciando sus coronas de justicia al ignorar la obra de Cristo en sus vidas. Por ello les amonesto. Por eso particularmente los versos previos a esta lectura toca el tema que aborda dos dones que apuntan a la exposición de la palabra de Dios. Los dones el don de lengua y la profecía. Les trae a la memoria el testimonio entregado por los apóstoles con el mensaje del Evangelio. Diciendo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Un mensaje propio, que por si no se hizo personal en ellos, se hizo vidas en ellos. Al igual que lo fue para Pablo. Si recordamos el libro de los Hechos, el relato que hay ahí es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo vivido ya por la iglesia, presentado por cada uno de los apóstoles. Pablo también es parte de ello. Mensaje que transformó su vida, implicando en la responsabilidad de compartirlo, así como también en nuestra responsabilidad como iglesia de hacerlo, compartir el Evangelio. Vivir vidas que manifiesten frutos de arrepentimiento y llamen al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Tengamos en cuenta, hermanos, la importancia de que como iglesia de Cristo nos enseñamos y recordamos continuamente el Evangelio para que armoniosamente reflejemos la vida y obra de nuestro Señor. Por eso hoy día la proposición para este mensaje dice: la iglesia de Cristo te enseña y recuerda el Evangelio. Vamos a tomar los puntos: reteniendo la verdad, perseverando en las Escrituras como fundamento. La iglesia de Cristo se enseña y recuerda el Evangelio para confirmación de nuestra fe, profesión de fe. La iglesia de Cristo se enseña y recuerda el Evangelio, que su gracia nos mueve a ser testigos de Cristo. Reteniendo la verdad, perseverando en las Escrituras como fundamento. Leemos los primeros versículos del capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si analizamos o leemos un poco con detenimiento el verso 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Podemos distinguir estos términos: os he predicado, un Evangelio que está recibido y en el cual se persevera. Pablo estuvo poco más de año y medio con los hermanos de Corinto cuando pasó por ahí, por esa zona, en la ruta de sus viajes misioneros, y les enseñó el Evangelio en ese periodo de tiempo. Les predicó el Evangelio de Cristo. Y lo que está haciendo Pablo ahora es llamarles a recordar esa enseñanza de aquella oportunidad. Lo que les puso en su momento, el mensaje de Dios mientras estuvo con ellos en su viaje ministerial. Ahora en esta carta no estaba entregando un mensaje nuevo, algo nuevo que enseñar o algo nuevo que explicar. Al contrario, él pone énfasis sobre las acciones pasadas, el Evangelio que ellos oyeron, el Evangelio que recibieron y el Evangelio por el cual perseveran. Mensaje basado en la verdad de Dios que sostiene
la vida del creyente en el camino eterno, como verdad que les lleva a perseverar. De ahí por qué recordar que la palabra de Dios es el fundamento de nuestras vidas. En particular, el Evangelio es el fundamento para nuestra vida cristiana. Si yo me hago llamar cristiano, mis fundamentos, mis principios están basados en esa verdad revelada. Así como también lo presenta el apóstol Pablo en su carta, en su segunda carta. Dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vemos en el verso 2 al apóstol Pablo diciendo: con el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creíste en vano. Si retenéis la palabra que os he predicado respecto al evangelio recibido y aceptado como palabra fiel y verdadera, les insta a retenerla, ocuparse de ella, poseerla, apoderarse de ella, a mantenerse firme, ya que este verbo, retener, a ver si retenéis, del griego viene el griego katagete, quiere decir justamente eso, aferrarse. Está en un tiempo activo, modo activo. Es decir, hay una acción propia de parte del creyente. Intenciona una acción directa del creyente en mantenerse firme en la declaración, a estar sujeto y bajo esta declaración de forma permanente, en disciplina. También esta palabra es usada en el capítulo 4, verso 42 de Lucas, y en el capítulo 8 y 15 de Lucas. Podemos leer lo siguiente: cuando ya era de día, esto fue previo, este verso relata acontecimientos previos de muchos milagros que Jesús había hecho mientras recorría. Había resucitado a la hija de un principal de Galilea, a Jairo. Había hecho muchos milagros, resucitado muertos, liberado a endemoniados, en fin. Y Lucas escribe lo siguiente: cuando ya era de día, día siguiente, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba por todos estos milagros y estos acontecimientos. Y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos, no se alejara. Ahí está la intención del catégete, del retener. Se dan cuenta que hay una intención fuerte de parte de la persona. Y en el capítulo 8 relata lo siguiente: mas la que cayó en buena tierra, respecto de la parábola del sembrador, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí volvemos se presenta nuevamente este término griego. Pablo también hace mención a esta voluntad, este ánimo de perseverar en el Señor, mostrándose a sí mismo en su carta en el capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Es decir, cuán importante como creyente es perseverar, permanecer en la palabra del Señor. También se lo escribió y le dijo a los hermanos de la iglesia de Filipos, en su capítulo 2, verso 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay una responsabilidad de parte de nosotros como creyentes que tenemos delante de Dios para nuestro mutuo crecimiento y este crecimiento espiritual. Por ello les exhorta Pablo y les amonesta a retener esta seguridad de salvación que vemos ahí en el verso 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Soy salvo es la palabra que se usa ahí, es soseste, que se refiere a una acción, es un verbo que está en tiempo pasivo. Es decir, no es una acción nuestra, porque ahí es una seguridad que no tenemos de nosotros mismos, sino que es una seguridad que tenemos en Dios, porque es la obra de Dios actuando sobre nosotros. Por eso dice él, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, que es la palabra que actúa en nosotros, recordamos que
soy salvo. En las obras de Dios actuando. Pero si no creemos, hermanos, ¿en qué estamos confiando, hermanos queridos? ¿En quién creemos? ¿O creemos a nosotros o creemos en nuestro Dios vivo? Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, os he predicado, soy salvo. Si no, hemos creído en vano. Y este término vano, el griego, el tei, que se puede traducir también, hemos creído de forma ociosa, es decir, hemos creído sin razón. No tiene sentido creer si no creemos en la palabra de Dios verdadera, si no confiamos en él. Por eso el apóstol Pablo aquí llama la atención a los hermanos a poner su fe en el Evangelio de Cristo, el mensaje de Dios traído a cada uno de nosotros, y a considerar qué vida estamos llevando delante de Dios, de qué forma vivimos, y no solo en forma individual, sino también como iglesia, a poner en balanza nuestra fe, a darle un valor. No tengamos un creer como el de los demonios. Los demonios creen, saben que Cristo es el Señor y Dios, pero no se sujetan. No se sujetan. Están bajo esa autoridad y voluntad. Que no sea ese tipo de fe la que haya en nuestros corazones, hermanos queridos, sino que una fe viva en el Dios vivo. Una fe que nos lleva a arrepentimiento. Y por medio de ese arrepentimiento y transformación de vida por la obra de Dios, seamos reflejo de Dios y de Cristo, poniendo nuestra confianza no en lo que perece, sino en la eternidad. Así que, ¿por qué retomar los hitos del Evangelio contenidos en los versos 3 y 4? Dicen esos versos: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Podemos hacer referencia con el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, capítulo 53. Claramente ahí muestra la obra de Cristo encarnado en medio nuestro. Verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esto de que fue sepultado y resucitó, sino antes nacer, vivir y morir. Dios se encarnó y anduvo entre nosotros y nos enseñó sobre el reino de Dios y su justicia. Lo leemos ahí en Mateo 6, verso 33. Reveló su reino por la vida justa que manifestó ante el Padre y delante de los hombres, cumpliendo toda justicia por nosotros. Todo esto confirmado por las mismas Escrituras. Podríamos profundizar más sobre lo que es la vida obra de Cristo, pero vamos a pegarnos lo que relata esta porción. ¿Qué principios vemos acá? La importancia ante Dios de poseer una fe genuina, que proclamemos la justicia de Dios viviendo vidas para Él, vidas que abracen el Evangelio al recibirlo y perseverando en Él, viviendo para su gloria, sabiendo que Dios proveyó todo lo necesario para nuestra salvación y así poder reflejarlo, para lo cual fuimos creados, su gloria, para su gloria. Vidas de fe fundada y aferrada al Cristo revelado, al Cristo que vemos en el Evangelio. Pablo muestra en estos versos la responsabilidad de la Iglesia de Cristo en la formación y crecimiento de su cuerpo, así como lo dice a los Romanos, capítulo 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, confirmado también en el Salmo 16, del 8 al 10, y en Oseas 6:12, por dar alguna de las referencias. Por eso, la Iglesia de Cristo se enseña y recuerda el Evangelio. Las Escrituras han revelado todo lo necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque por medio de la Escritura podemos ser confirmados en nuestra profesión de fe. Y leemos en los versos 5 al 8,
y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a Jacobo, después a todos los 12. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Sí. Vamos a los relatos de los evangelios, los diversos relatos que hay y estas diversas apariciones post resurrección que se demuestran ahí. El Señor, poco a poco, el Señor fue apareciendo a sus discípulos, sus apóstoles. ¿Y cuál fue el propósito? Abrirles los ojos del entendimiento, abrir sus corazones, abrirles las escrituras. Lo vemos en el relato que está ahí presente, Lucas 24, del 25 al 27. Entonces él les dijo, esto es el relato cuando iban un par de discípulos camino a Maús, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Se le apareció a alguien, los acompañó. Y después de haberle acompañado todo el tiempo y hablar sobre lo que las escrituras dicen, dice lo siguiente: él entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. También lo vemos en Marcos 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Testimonio. No tan solo el Señor le había anticipado todo lo que tenía que suceder sobre él. Después de su resurrección, hubo testigos que lo vieron y fueron, y el Señor les dijo: vayan, cuenten lo que han visto, corran, anuncien y confirmen lo que yo les había declarado ya. Pero los apóstoles no escucharon, pero no creyeron. Hicieron oídos sordos. Qué triste experiencia. Pero, bueno, eso revela cómo es nuestro corazón incrédulo, duro muchas veces. ¿Por qué el Señor se les apareció a todos ellos? Esto demuestra la necesidad de recordarnos continuamente las promesas de Dios. Promesas que deben ser nuestras certezas, cosas ciertas e inalienables, convicciones tan arraigadas en nuestros corazones, hermano, y que están tan cerradas a nosotros. No con un ánimo de terquedad, no porque yo creo porque yo quiero creer. No, tan solo porque es verdad de Dios y es verdad con poder. Porque proceden de Dios, quien es inmutable y fiel, por decir alguno de sus perfecciones. Fue necesario que quedara la evidencia y que fuesen ellos los testigos oculares de la resurrección de Cristo, como confirmación de lo que ya les había anunciado. De esta forma ellos podrían pregonar la noticia a los demás con toda seguridad y confianza, con toda franqueza. Nadie podía refutar que Cristo había resucitado, que Dios había encarnado, vivido y murió por cada uno de nosotros, por nuestro pecado, y nos llamó al arrepentimiento y a reconciliarnos con Él, y que después de haber muerto y sido sepultado, resucitó de entre los muertos, como confirmación para nuestra resurrección y glorificación. Nadie podía refutar esa verdad a los apóstoles, porque lo habían vivido, lo habían experimentado en carne, habían sido testigos oculares, no tan solo oidores, sino testigos oculares. Y ese testimonio es una confirmación para cada uno de nosotros como creyentes. Debía partir siendo una experiencia personal para cada uno de los apóstoles, una confirmación de la cual apropiarse. Ahora, no solo porque lo habían oído de parte del Señor, sino como un testimonio vivo, algo confirmado, que les permitiera mantenerse firmes y fluctuar en esta verdad, como roca firme, para poder enfrentar lo porvenir, todas las dificultades que se venían.
no iban a hacer mella a esta fe, a esta confianza, sin que nadie pudiera rebatir el hecho. Testimonio de la resurrección, que es una verdad bíblica que debemos considerar, hermanos, que a través de los tiempos ha permanecido firme y mantenido viva la fe del creyente al transmitirse de vida en vida. Como está escrito, su palabra permanece para siempre. Dentro del relato de los evangelios observamos y quizás muchas veces cuestionamos el actuar del apóstol Tomás y su citada frase de ver para creer, ¿cierto? En el mundo es tan popular esa cita. ¿Cuántas veces actuamos nosotros de la misma manera frente a nuestras circunstancias? Dios nos ha declarado quién es Él, y aún así dudamos frente a la dificultad. Y no tan solo frente a la dificultad, sino que frente a la tentación, a las cosas que nos atraen, cuando vemos la posibilidad de alcanzar nuestros deseos. También somos débiles y olvidamos quién es nuestro Dios, quién es nuestra fuente de vida. Quizás no nos decimos el ver para creer, pero nuestro ánimo es el mismo. ¿Has tenido tu encuentro personal con Cristo, hermano? ¿Has creído a su anuncio? ¿Eres testigo de Cristo con tu vida? Son preguntas que continuamente deberíamos hacernos para evaluar y tasar nuestra fe. Podemos decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sin duda esta visión no es una visión carnal hoy día, sino que es espiritual, ya que es su espíritu quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. El momento que hemos creído, la promesa de Dios en nosotros se cumple. El momento que le hemos recibido, esa verdad se concreta. El Espíritu Santo es quien nos permite tener un encuentro personal con el Salvador, con el Cristo resucitado, y nos sella con su promesa de vida en Él. Nos hace testigos de Dios para cumplir nuestro llamado de confesión de fe, así como los apóstoles, cuando se les apareció el Señor. Y su iglesia, a la vez también, es quien confirma nuestra profesión de fe. Entre nosotros, hermanos, nos confirmamos. Luego, finalmente, dando testimonio por los frutos de la obra del Espíritu Santo, de que soy creyente, soy hijo de Dios. Y ustedes confirmando justamente esas obras de justicia de parte de nuestro Señor. Por eso la iglesia de Cristo se enseña y recuerda el Evangelio. Es por su gracia que nos mueve a ser testigos de Cristo. Y eso lo leemos en los versos siguientes, del 9 al 11, que dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Gracia que nos transforma. Verso 9 y parte del 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Debe haber sido muy duro para el apóstol Pablo confrontarse continuamente, lo sé, pienso, yo si me pongo en su lugar, trato de ponerme en su lugar y los recuerdo cuando lo persigue a la iglesia. ¿Cómo lo puedo haber hecho? ¿Cómo puede estar en mi corazón esa maldad? No sé, me imagino. Pero él no teme aquí exponerse, a presentarse quién fue, pero con una razón muy profunda y eterna. Que a pesar de esto, a pesar de aquello, a pesar de quién soy o de quién fui, es la gracia de Dios que me transformó. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
Su justicia personal en ese momento le nubló el juicio. Por eso llegó a perseguir la iglesia. Quizás él tuvo la buena intención, el celo judío que tenía en sí, por la formación que tuvo, lo llevó a esas acciones de perseguir a la iglesia de Cristo. Pero bendito el Señor que su gracia se manifestó sobre él. Y no tan solo sobre él, esa gracia también está extendida a cada uno de nosotros, hermanos. A cada uno de nosotros. Ese mismo espíritu y ese mismo poder actúa en cada uno de nosotros si confiamos en este Dios bendito. Por eso no es algo que depende de nosotros, sino que es algo que viene de parte de nuestro Señor. Vemos también que su gracia es efectiva. Lo que resta del verso 10, que dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cierto? Como vemos ahí cómo es Dios el que de su buena voluntad actúa con cada uno. Y eso lo podemos ver en esa porción. También su gracia que obra de forma completa. Lo dice en los siguientes versos. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios no actúa a medias. Dios no es que empieza a trabajar en alguien y después se olvida, se me olvidó hacer esto en fulano de tal. No. Dios continuamente nos perfecciona. Continuamente su Espíritu permanece en nosotros. No es que un día el Espíritu Santo venga y un ratito y se vaya a hacer a otra labor a otro lado. No, el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos queridos. Si yo que he creído el Evangelio, he recibido a Cristo y permanezco en Él por fe, su promesa es que Él no nos dejará no nos deja ni abandona. Él estará todos los días con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Es su promesa cumplida en nosotros, hermanos. Sabemos que los relatos en el libro de los Hechos, el gran trabajo ministerial y misionero de Pablo, vemos ahí todo lo que él hizo, cuánto viajó, recorrió las regiones, cuánto predicó el Evangelio, cuánto se expuso en su vida, fue apedreado, azotado. Bueno, si leemos el libro de los Hechos, vemos hay muchas cosas. Y lo tremendo que Dios hizo a través de él. Y no lo podemos cuestionar, y no tan solo en asunto de tiempo y esfuerzo físico, sino también en la dedicación de la enseñanza, escribiendo las cartas a las distintas iglesias, las cartas que se fueron distribuyendo a las distintas regiones, de las cuales algunas de ellas están contenidas en la Biblia, y cómo circulaban esas cartas. Pero, si bien lo menciona, él nos apoya en esa labor, en su labor propia, para la proclamación del Evangelio, sino que él resalta aquí, ¿qué cosa? La gracia de Dios que actuó en él, el poder de Dios que trabajó en él y lo facultó para ser un apóstol. Y bien él, o humanamente puede haber sido desvirtuado o no catalogado como apóstol, por el poder de Dios sí lo fue. Y gloria al Señor por eso, porque ahí vemos que hay un propósito no humano manifestándose en Pablo, así como también hay un propósito no humano sobre cada uno de nosotros. Pablo le escribe a los hermanos filipenses lo siguiente: porque Dios es el que pone, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese produce no es algo que surja de nuestros corazones o nuestra voluntad, sino que es algo que viene de parte de Dios. Porque cuando Dios habla, su palabra no queda inactiva, no es inerte. También lo dice Isaías, lo dice el Señor a través de Isaías, en realidad, en el capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Profesando nuestra fe,
profesando el Evangelio entre nosotros, honramos a nuestro Dios. Y que también su gracia cumple su propósito. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Termina escribiendo Pablo. La verdad bíblica que vemos acá, su gracia es la que nos motiva y guía. Cuanto más débil me veo, en Cristo más fuerte soy. Cuando más desorientado estoy, si confío en Cristo, soy iluminado. En perspectiva, Pablo destaca que todo es obra y poder de Dios. La suficiencia y capacidad de servirle correctamente al Señor, entregando toda gloria al dominio de Cristo, es entregarnos a nosotros mismos en amor y humildad, rindiendo nuestro ser en culto racional, es decir, con una conciencia renovada por su palabra que es viva y eficaz, palabra que es el fundamento y confirmación de nuestra fe y nos impulsa a dar testimonio de su poder, con Dios como centro de nuestra vida. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en la justicia de Dios otorgada a través de Jesucristo. Es una paráfrasis que podía ser del pasaje de Romanos. La carta a los Corintios fue una carta para recordar a los hermanos el llamado de Dios para sus vidas. Vidas santas, consagradas, dedicadas al servicio de Dios a través del servicio a los hermanos en amor, buscando con humildad el bienestar del otro en pro de la unidad del cuerpo. Vidas santificadas y transformadas por el poder de Dios para la gloria de su nombre. La iglesia como cuerpo es la responsable del crecimiento de los miembros de este mismo cuerpo. Hermanos queridos, la iglesia de Cristo se enseña y recuerda el Evangelio, porque así retenemos la verdad, perseveramos en ella, basados en las Escrituras como fundamento. Porque la iglesia de Cristo se enseña y recuerda el Evangelio, porque así nos confirmamos como hermanos e hijos de Dios. La iglesia de Cristo se enseña y recuerda el Evangelio y nos recordamos que es la gracia de Dios, solo la gracia de Dios, la que nos transforma, nos impulsa a ser testigos de Cristo y vivir vidas para Cristo. Por eso que sea nuestra oración cada vez que su Espíritu nos ilumine y permita entender su verdad, vivir en vínculo perfecto con Dios por medio de su palabra revelada y que nos confirme y afirme en Dios, recordándonos el Evangelio, cumpliendo con el servicio mutuo en amor para ser fortalecidos en el poder de sus fuerzas. Que el Señor les sostenga, hermano querido, que el Señor abunde en sus corazones, en sus mentes, día a día, que nos ayude, confiemos en eso. La promesa fiel de nuestro Señor, que Él enviaría, Él tenía que irse, pero enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad. ¿Y qué haría ese Espíritu de verdad? Nos guiaría a toda verdad y toda justicia. Gloria a nuestro Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, sabiendo que es tu palabra que no vuelve vacía, que es la que da fruto en nuestros corazones. Es tu palabra, Señor, que nos vivifica. Es tu palabra que nos da el poder y la fuerza para seguirte, servirte. Eres tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros, no tan solo en forma individual, sino que también en forma en comunidad corporativa, como cuerpo tuyo, como iglesia tuya, manifestando las virtudes de tu Hijo Jesucristo, proclamando el Evangelio de verdad, proclamando, Señor, el Evangelio de reconciliación. Tú, reflejándote al mundo, Señor, a través de nosotros, llamando a las personas de este mundo que se reconcilien contigo. Eso solamente es posible amándonos los unos a los otros, recordándonos este Evangelio los unos a los otros, para que ellos vean que somos tus discípulos.
Gracias, Señor, porque esto procede solamente de ti. Y si estamos unidos, estamos recordándonos este evangelio tan solo por tu gracia, Señor. Porque eres tú quien nos ilumina y ablanda nuestros corazones, prepara nuestros corazones para que la semilla, esta palabra bendita, de fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tus bondades. Gracias por Cristo nuestro Señor. Amén.